ficción fue para Reyes el otro lado de la moneda del académico, la del ser humano que siente, que vibra, que se deja conducir por sus emociones, aunque sin omitir su sabiduría. En sus textos de ficción, Reyes no se contentó con seguir los lineamientos clásicos de los géneros conocidos y aceptados, sino que para los temas que le interesaban, que eran todos, desde los filosóficos y literarios hasta los eróticos, desde los históricos y teóricos hasta los culinarios, buscó nuevas formas de narrar o de dramatizar, lo que convirtió su ficción en anticipadora de movimientos literarios posteriores, tales como el del sobrerealismo, el de lo real maravilloso, el del realismo mágico y el de la posmodernidad. Para poner solo un ejemplo de esa anticipación puede citarse su cuento La Cena. Si hubiera de aplicársele un término estilístico, se le definiría como un cuento sobrerealista o surrealiste. Sin embargo, el cuento fue escrito por Reyes en 1912 y publicado por primera vez en su libro El plano oblicuo en 1920, es decir, fue escrito 12 años antes de que apareciera el primer manifiesto del surrealismo, o Manifeste de Surrealisme, de André Breton, en el primer número de la revista La Révolution Surréaliste, publicada en París en diciembre de 1924, y 17 años antes del segundo manifiesto, publicado en la misma revista en 1929, de 12 a 29. Cuando Breton dice que, y cito, el sobrerealismo reposa sobre la creencia en la realidad superior de ciertas formas de asociaciones desdeñadas hasta la fecha, en la omnipotencia del sueño y en el juego desinteresado del pensamiento, pareciera estar describiendo el cuento La Cena. En su ficción, Reyes revela, al mismo tiempo que su dominio de los preceptos, su voluntaria ruptura de los moldes clásicos del arte poética que él, como helenista, conocía y dominaba. Reyes, como Lope de Vega, podría haber dicho, y cito a Lope de Vega, que lo que a mí me daña en esta parte es haberlas escrito sin el arte, no porque yo ignorase los preceptos, gracias a Dios que ya tirón gramático pasé los libros que trataban de esto. Termina la cita. Además, en algunos de estos textos de ficción, Reyes pone en marcha mecanismos catárticos que probablemente lo liberaban de tensiones internas, como por ejemplo en Lucha de Patronos, Ifigenia Cruel, Los Tres Tesoros, Landru y otros. Quisiera explicar que si no llamo a estos textos híbridos, sino anfibios, es porque lo híbrido se considera simplemente como un préstamo o como una mezcla genérica. En cambio, el término anfibio describe para mí con mayor eficacia el fundamento estructural y la formulación de totalidad que no describe el hibridismo. Un dramacuento, por ejemplo, no es solo un drama con préstamos narrativos o un cuento con préstamos dramáticos, sino un drama completo, que es al mismo tiempo un cuento completo, es decir, que ambos géneros mantienen todas sus características genéricas en perfecto equilibrio. Es por ello que los he denominado textos anfibios por su capacidad de avanzar por dos o más medios diferentes, tal como el animal que puede vivir sumergido en el agua, caminar sobre la tierra y volar entre los árboles o sobre las nubes. Esta charla es solo una parte del estudio que he emprendido sobre ese horizonte menos analizado en el estudio de la obra de Alfonso Reyes, el de su ficción, en la que se advierte plenamente su voluntad de crear textos que abarcaran al menos dos géneros artísticos o subgéneros dramáticos o estilísticos, o que funden distintas tradiciones literarias o extraliterarias. Mi investigación ha partido de la teoría literaria de Reyes para ver hasta dónde rompe él con sus propias definiciones teóricas. En el deslinde, Reyes explica que la literatura expresa una ficción en un lenguaje que opera a través de tres funciones, a las que llama funciones formales de la literatura, que son drama, incluyendo comedia y tragedia, novela, que envuelve la épica, y poesía, identificada con la lírica. Para Reyes, según la perspectiva espacial, y cito, el drama es presencia, la novela ausencia,
la poesía escapa al espacio. Termina la cita. En cuanto al tiempo, el drama es actualidad, la novela recuerdo. Y acerca de la poesía pregunta, ¿será esperanza o es libertad? También Reyes ejemplifica la yuxtaposición de dos géneros, entendiéndola como incorporación de un texto de un género en otro género. Por ejemplo, un relato, función narrativa, dentro del drama, función dramática. Y cita como ejemplo algunos de los relatos que hacen ciertos personajes en diferentes obras dramáticas. Entre ellos menciona El Parlamento del criado Caramanchel en Don Gil de las Calzas Verdes, de Tirso de Molina, donde el criado cuenta sus experiencias con los distintos amos a los que ha servido. Pero los textos anfibios de Reyes no se limitan a incluir un círculo genérico dentro de otro. Su necesidad de perfección y de renovación lo lleva a incursionar en experimentos ficcionales que retaban sus propias categorizaciones teóricas. Reyes transgrede voluntariamente las fronteras genéricas, fundiendo en un solo texto las diferentes funciones formales que él mismo describe en El Deslinde, en sus apuntes para una teoría literaria y en la experiencia literaria, donde, por ejemplo, dice que el poema es cápsula explosiva que junta en pequeñas dosis grande concentración de energía. Definición que puede aplicarse a muchos de sus textos ficcionales y no solo a los líricos. Trabajando en la formulación de una tipología de sus textos anfibios, he encontrado por ahora 8 tipos de texto anfibio, en los que he incluido 15 textos como representativos de cada una de las modalidades en las categorías de esta clasificación. Primera, el drama-ensayo, con 2 modalidades. Una, el drama-poema exégesis mítica, que está representado en esta categoría por Lucha de Patronos, escrita en 1910. La segunda, el drama-poema autoanálisis crítico, que está representada por El canto del Halibut. La segunda categoría, el mimodrama, que es también juego lúdico, representado por El fraile converso, de 1913, y El escondite, de 1957. La tercera, el drama-poema, con 2 modalidades. El drama-poema autobiográfico, que está representado por Ifigenia Cruel, que analizaré más adelante, y el drama-poema épico, la cantata En la tumba, de Federico García Lorca. El primer texto de esta categoría también será analizado más adelante. En la cuarta categoría, el drama, relato, palincesto, con 3 modalidades. Una, el drama, cuento de hadas, con El pájaro colorado, de 1928. La segunda, el drama nouvelle, Los 3 tesoros, escrita en 1940 a 55. Y la tercera modalidad, el drama, anécdota imaginaria, representada por La égloga de los ciegos, escrita en 1925. La quinta categoría, la opereta, que también es fantasía detectivesca, representada por Landru, escrita en 1929 a 43. La sexta, el cuento, que también es autobiografía imaginaria, representada por La Cena, escrita en 1912. La séptima, el cuento, que es también juego frívolo picaresco, representado por Campeona, escrita en 1925. Y la octava y última categoría, el cuento ensayo, con 3 modalidades. Una, el cuento, referencia autoanalítica, representada por Debate entre el vino y la cerveza, escrita en 1919 al 22. La segunda, el cuento, que es también travesura de historia falaz, representada por Los estudios y los juegos, escrita en 1938. Y la última, el cuento, fantasía erudita, que está representada por La mano del comandante Aranda, escrita en 1949. El tiempo de esta charla impide analizar la tipología y los textos en toda su profundidad, así que, como he anticipado, me limitaré a revisar 2 de ellos. Uno, el menos estudiado, Lucha de Patronos, y otro, el más estudiado, Ifigenia Cruel, porque me parece encontrar en ellos referencias autobiográficas y atisbos catárticos importantes.
El primero por sus alusiones al exilio de su padre, el general Bernardo Reyes, y el segundo porque expresa sus emociones sobre su propio exilio en España. En cuanto a los textos incluidos en esta tipología, cada uno de ellos tiene características propias y no se excluye el que algunos contengan elementos de más de una categoría anfibia, como es el caso del canto del Jalibut, que fusiona características de un género poético con las del drama-ensayo y con las del cuento-ensayo. Comienzo pues con el análisis de Lucha de Patronos. El drama-ensayo lo produce Reyes al fusionar en una obra dos géneros de distinto orden, de búsqueda de verdad y de invención. Me remito a la propia teoría literaria de Reyes para señalar que al hacer su clasificación de funciones literarias o funciones formales de la literatura en el deslinde, Reyes deja fuera el género del ensayo, debido a que su función reflexivo-analítica no es ficcional, sino discursiva. De este deslinde se desprende que la forma ensayística, por su discurso reflexivo y su búsqueda de una verdad, sea histórica, filosófica o artística, encaja en uno de los dos primeros órdenes metodológicos, que son el histórico y el científico, y no en el tercero, que es el de la ficción, lo que significa que el anfibismo del drama-ensayo va más allá de la contaminación o préstamo de funciones literarias del tercer orden del deslinde, que es el de la invención. Lo que recuerda las palabras de José Luis Martínez cuando al referirse a sus cuentos de Reyes dice, y cito, en lugar de que los rasgos de conducta tengan una manifestación activa, que es lo propio del arte narrativo, Reyes se adelanta a analizarlos. Esta duplicidad, relato-análisis, creación de Alfonso Reyes y expresión cabal de su personalidad intelectual es frecuente pero no dominante, ya que a menudo opta por el camino puramente narrativo o logra un buen equilibrio entre ambas posibilidades. Termina la cita. Aunque Martínez opina que esa duplicidad de funciones no es dominante en cuanto a sus relatos, el análisis del teatro de Reyes indica que esa anfibiedad sí es una constante en su literatura de carácter dramático. Todos sus textos de teatro son anfibios. En sus drama-ensayos, el elemento externo, siendo dramático, contiene un elemento interno que es la interpretación de una verdad sobre la que se reflexiona o se discute y no una ficción. Esto significa una dicotomía entre forma y fondo, ya que en la forma opera una función diferente a la que opera en el fondo. El anfibismo del drama-ensayo es quizá más complejo que el del drama-relato, por la aporía o contradicción entre ficción y verdad, que al injertarse van a producir en el lector un estado de confusión, ya que no sabe si el texto le está ofreciendo una verdad o una fantasía. Fórmula anfibia muy empleada posteriormente, en especial por Jorge Luis Borges. El primer experimento alfonsino de este género anfibio de drama-ensayo es Lucha de Patronos, en los Campos Elíseos, en el que combina modelos literarios con modelos no literarios, históricos e ideológicos. Alfonso Reyes estructura su texto como una rapsodia de tradición grecolatina que pendula entre disputa de exégesis histórica, discurso filosófico polémico y juicio legal. Pero además, a través de un acercamiento dialógico, contrasta dos visiones del mundo, la homérica y la virgiliana, a la vez que dos tiempos diacrónicos, por un lado el mítico de la Grecia clásica y por el otro el histórico de las vísperas de la Revolución Mexicana. Si el discurso interior corresponde al género del ensayo literario, en cambio las didascalias o acotaciones, el conflicto y la introducción del recurso del teatro dentro del teatro son propias del género dramático. No habiendo encontrado análisis específicos sobre Lucha de Patronos, partí para su estudio del concepto bakhtiniano del eje axiológico, esto es, la fluctuación como de péndulo hacia un lado y otro del diálogo entre la conciencia del autor y la del personaje, que va formando un eje de valores en discusión. O sea que entre el personaje literario y el autor se establece un lazo que forma un nudo en la enorme red de otros elementos y que finalmente, como dice Bakhtin, y cito,
aunque cada héroe expresa su persona, la totalidad de la obra representa la expresión del autor. Cierro cita. Tomando este concepto como brújula para mi trabajo, me orienté primero hacia la búsqueda de un lazo común con los otros dramas de Reyes, específicamente con los 3 que han sido llevados a la escena, y encontré ese lazo común fundamentalmente con 2 de las características que tienen en general los textos de ficción de Reyes. Una, su carácter anfibio, que en este caso integra equilibradamente 2 o más fórmulas literarias o artísticas o discursivas. La otra, su relación con 2 elementos sustanciales, sus lecturas del momento, y otra más, el contexto histórico y biográfico de la época en que los escribió. Así me propuse analizar la relación entre la vida de Reyes en ese instante con el contenido de su texto, estableciendo la conexión de los personajes con el contexto histórico biográfico del autor, así como con los discursos filosófico, político y estético que se hallan dialógicamente insertos en él y que se relacionan con sus lecturas de ese momento. Según el dato apuntado al final del texto, Reyes escribió Lucha de Patronos en mayo de 1910, mes y año claves para la interpretación del drama ensayo, dado que el año anterior su padre, el general Bernardo Reyes, se hallaba exiliado de México y aún no estallaba la revolución. El lenguaje enlaza la forma objetiva de la referencia histórica sobre Roma con el contenido poético de la expresión del mundo interior del autor, lo que le da un carácter de poesía lírica por insertar en el texto su conflicto personal familiar. De modo que puede describirse como un drama ensayo poético, esto es, como un texto anfibio de triple modelización de funciones. En cuanto al contenido, mi lectura contextualiza la exégesis filosófica grecolatina que expresa con la exégesis de la historia política de México y la historia familiar del autor en un intento por desentrañar el conflicto personal de Reyes en 1910, que coincide con el conflicto político del país que habrá de desembocar en el estallido de la revolución al final de ese año. Aunque los sucesos son de sobra conocidos, conviene hacer una breve revisión de la situación de su vida en ese momento particular. En mayo de 1910, fecha de la escritura del texto, Alfonso Reyes está en México cursando la carrera de leyes. La política del país está a punto de hacer crisis. En las postrimerías de la dictadura, el nombre de su padre, el general Bernardo Reyes, suena como posible sucesor de Porfirio Díaz, y el reyismo cunde por el país. El presidente Díaz, quien teme que la popularidad del que había sido su ministro de Guerra y Marina le arrebate la silla presidencial en caso de ser postulado como candidato del Partido Liberal en las siguientes elecciones, le ordena que vaya a Europa en comisión oficial. El general Reyes no se decide a aceptar la candidatura por lealtad a su gobernante. Se somete a la voluntad de Porfirio Díaz y abandona la lucha saliendo al destierro en 1909. Pero mientras el dictador prepara las fiestas del centenario de la independencia, el desencanto de los que perdieron las esperanzas de un cambio pacífico en las siguientes elecciones presidenciales hace madurar el movimiento revolucionario que explota el 20 de noviembre de ese mismo año. Al enterarse el general Reyes que ha estallado la revolución y que México vive un estado de anarquía, su afán de pacificar el país lo hace regresar a México creyendo que sus partidarios lo seguirán. Pero el país ya no es el mismo que él dejó. Partidarios y adversarios se confunden. Los primeros, decepcionados por su abandono, lo rechazan. Los segundos, porque sus intereses personales los hacen desear para ellos el poder, lo agreden. Las facciones se han multiplicado, los enemigos también. Los unos lo injurian, los otros lo amenazan, y no faltan algunos que lo ataquen a mansalva. Aunque poco abundantes, Alfonso Reyes ha dejado constancias en su diario de lo doloroso que eran para él aquellas injurias, amenazas y ataques. Y cito su diario: apago la luz, sea lo que ha de ser. Está el rifle junto a la cama, sin el seguro. Noche de 15 de septiembre. Estábamos amenazados de muerte. Así se paga el pecado de hacerse amar un día por el pueblo. Cierro cita. Y más adelante en la misma página, cito:
Todas las mujeres de la familia dejan la casa por la tarde. Es la orden general de la plaza. Solo quedamos aquí los hombres. A mi madre le he confiado mis manuscritos. Termina la cita. Por doquiera en la obra de Reyes se advierte la constancia de sus comparaciones con el arte militar. Por un lado, era natural siendo hijo de un general, y por el otro, con el mundo helénico. Ambas se sintetizan en su amor a la épica. Al añadir después que su casa no fue atacada la noche del 16 de septiembre como se temía, dice: pasamos el día acuartelados, sin novedad en la plaza. Es el lenguaje de un militar. La semejanza de Lucha de Patronos con Ifigenia Cruel consiste en un doble vínculo. Uno, el del uso del recurso de la mitología griega para disfrazar la realidad mexicana, y el otro, el de la liga también disfrazada de los personajes con su propia biografía familiar. Si el personaje de Ifigenia, como se verá, es la máscara que oculta el rostro del propio Alfonso Reyes, el personaje de Eneas en Lucha de Patronos enmascara al general Bernardo Reyes. Lucha de Patronos representa en su evocación helénica un enfrentamiento entre la visión griega de Homero y de los vencedores sobre Troya y la visión romana de Virgilio de los vencidos en Troya, para dictaminar quién representa la paternidad de Roma, si el griego Ulises, también llamado Odiseo, o el troyano Eneas. Pero hasta dónde este mundo helénico está sustituyendo simbólicamente la disputa nacional entre conservadores y liberales anterior al estallido revolucionario de México. Otro aspecto que hay que tomar en cuenta es que en Reyes, igual que en Sor Juana, como dijera Octavio Paz, la palabra vida está tan íntimamente relacionada con sus lecturas que no pueden separarse sus textos de ellas. Así, la lectura de la Odisea de Homero y la Eneida de Virgilio inyectan en la línea argumental de la Lucha de Patronos su controversia sobre si el origen de Roma es griego o es troyano. Las lecturas que realiza Reyes para sus cursos universitarios en la carrera de Leyes suministra a la forma de presentación de los argumentos un orden lógico legalista de juicio político. Y sus lecturas del teatro clásico griego y del barroco calderoniano le proporcionan la sustancia para la discusión metafísica, destino versus libre albedrío, acatamiento a los designios divinos versus rebeldía humana, alternativas simbólicas de la disyuntiva nacional que su familia vive en carne propia, esto es, acatamiento de la orden del dictador versus rebeldía de su padre. La factura argumental, aunque sigue los lineamientos de la rapsodia homérica, diálogo directo cortado por didascalias narrativas, rompe sin embargo con el modelo desde el momento en que sitúa la acción en los Campos Elíseos, lo que significa que sus personajes, antecediendo por décadas a Juan Rulfo, están todos muertos. Uno de ellos es el virgiliano Eneas, el otro el homérico Ulises Odiseo. Ambos protagonistas son representación intertextual, uno de la Eneida, el otro de la Odisea. Al final del drama, Reyes introduce a dos personajes con nombres esta vez no ficcionales, Quevedo y el historiador francés Fenelón, lo que revela las lecturas de Reyes de la poesía española, así como de los diálogos de los muertos y seguramente las aventuras de Telémaco de Fenelón. La disputa entre estos patronos, Eneas y Ulises Odiseo, tiene lugar frente a otros muertos, a los cuales Eneas y las didascalias llaman sombras, y que parecen representar ambos mundos, el del pasado y el contemporáneo, ambas ideologías, la conservadora y la liberal. Las sombras escuchan los alegatos de la disputa, haciendo el papel de jurado, y aunque jamás dictaminan quién tiene la razón, sí reaccionan emotivamente a lo que escuchan, lo cual las emparenta con el coro de la tragedia grecolatina. La discusión entre ellas se convierte en el nudo del drama y versa sobre si Eneas tiene o no razón al adjudicarse la paternidad de Roma. El afirmar que él es el abuelo de los gemelos Rómulo y Remo haría de los romanos los sucesores de Troya y no de Grecia. Eneas se declara seguidor de los mandatos inexplicables de la divinidad. Podría hallarse aquí una referencia contextual, ya que el general Reyes ha salido al exilio por mandato inexplicable del dictador.
esto es equivalente a la divinidad. Y añade Eneas, y cito, tal es mi orgullo, haber dominado a la jactanciosa bestezuela del libre albedrío, haber forzado la puerta misteriosa de mi conciencia para que irrumpieran por ellas las secretas comunicaciones del cielo. Termina la cita. Odiseo Ulises opone a esa paternidad la suya, diciendo que él preñó a Lavinia, la esposa de Eneas, pero éste asegura que Roma no nació de la descendencia de Lavinia, sino de Creusa, su primera esposa, de cuyo hijo Ascanio nacieron los gemelos. La disputa se acerca a su crisis cuando Odiseo responde, y cito, con que de Lavinia no nace Roma, y dime, pues a precisiones vamos, ¿estás seguro de que tu nombrado Ascanio es el mismo hijo de Creusa que trajiste de Roma, de Troya, o es un hijo que hubiste después en Lavinia? Yo, como Tito Livio, tengo mis razones para sospecharlo. Aquí denuncia Reyes nuevas lecturas, las de la fundación de Roma por el historiador latino Tito Livio, pero dentro de ese discurso exegético del origen de Roma puede captarse el discurso contextual sobre el México de su tiempo que polemiza sobre si son los liberales herederos de Juárez quienes han formado el México del nuevo siglo o son los científicos positivistas y conservadores que detentan el poder en ese momento. El texto, a pesar de su brevedad, muestra un abigarrado conjunto de intertextualidades, contextualidades y referencias metaliterarias, algunas irónicas, como cuando Odiseo le dice a Eneas, detén el río de tus discursos, ya no se usa la frase larga, no está de moda, tampoco el tono muy patético. Cierro cita. También echa mano de recursos metateatrales al hacer que los protagonistas estén representando su acción no solo para el público del teatro, sino también para las sombras que figuran en el drama y que al igual que el público son espectadoras de la disputa entre Eneas y Ulises. La voz didascálica explica ampliamente sus reacciones, a veces describiendo sus actitudes, otras marcando con ironía su relación contextual con los espectadores modernos, pasivos y sentados en las butacas para enfatizar la relación diacrónica. Y cito, las sombras, cabezas sin vigor, se agitan con una alegría de público sorprendido. Las sombras hacen algo que equivale a toser y acomodarse en la butaca para oír mejor. Cierro cita. A estas sombras, a quienes se dirigen los protagonistas, a veces con respeto, otras sin él, pero también a los destinatarios potenciales, los espectadores mexicanos, podría leerse como público, al público mexicano cuando dice Eneas, oh vosotros los que escucháis, no hagáis caso de sus palabras, ya sé a dónde va, acordaos de mis fatigas, mirad las cicatrices de mi cuerpo y la curvatura de mi torso cansado, no tratéis de penetrar el misterio, yo salvé a los dioses de mi patria, es todo lo que sé de mí mismo. Yo no puedo responder de los errores de los mitólogos, ni del falso nombre que me pongan. Yo solo sé que nada sé. Yo, termina la cita. Nueva referencia intertextual. Sócrates palpita bajo las palabras de Eneas, pero también subyacen en su discurso las del general Bernardo Reyes, denunciando la injusticia de haber sido desterrado después de las muchas batallas que realizó para sostener la presidencia de Porfirio Díaz, en algunas de las cuales resultó herido. Es claro que intenta probar que él no es culpable de los errores del dictador. Si él luchó en su favor es porque como militar era su deber obedecer las órdenes recibidas, palabras con las que expresaba su lealtad al país más que al dictador, al decir Eneas, y cito, yo salvé a los dioses de mi patria. Cierro. No puede dejar de relacionarse su discurso con el del general Reyes, para quien Porfirio Díaz no era una persona, sino la representación del poder de su patria. Por ello, no se puso a juzgar los actos del dictador y por ello se sentía obligado a acatar pacíficamente el mandato divino, es decir, la orden de salir desterrado sin juzgar si hacía bien o mal, independientemente de que sus partidarios lo juzgaran como pusilánime y cobarde por no atreverse a contender contra Porfirio Díaz. Compárense, por ejemplo, las palabras ya citadas de Reyes en su diario, refiriéndose a su padre. Así se paga el pecado de hacerse amar un día por el pueblo.
con las que Odiseo le dice a Eneas en Lucha de Patronos. Y cito: te has quedado así corcovado, así premiaron tu abnegación los dioses, señalándote con las huellas de tu misión sagrada, como premian al trabajador llagándole las manos. Cita verdaderamente que puede leerse como cita para un público mexicano. Piénsese en el propio Reyes con estas palabras virgilianas cuando en la Eneida Eneas relata su visión de Troya devastada. Y cito la Eneida: llegado que hube a los umbrales de la paterna morada, antiguo solar de mis mayores, mi padre, que era el primero que yo me proponía llevarme a los altos montes cercanos y el primero a quien buscaba, se resistió a sobrevivir a la destrucción de Troya y a sufrir el destierro. Huid vosotros, dijo, vosotros que tenéis aún el vigor de la sangre juvenil y cuyas fuerzas se conservan enteras. Por lo que a mí toca, si los dioses quisieran que prolongase mi vida, me hubieran conservado esta morada. Basta y sobra para mí haber presenciado tantos estragos y sobrevivido a la ruina de mi ciudad natal. Dejadme morir aquí y dadme el último adiós. Yo mismo, con mi propia mano, pondré fin a mi vida. Termina la cita de Virgilio. Las palabras de defensa de su padre, que Alfonso Reyes pone en boca de Eneas en Lucha de Patronos, se anticipan a las que expresará el propio general Reyes 2 años después, al ser condenado por Madero por su rebelión, y que se hallan en la defensa que por sí mismo produce el general de división Bernardo Reyes, acusado del delito de rebelión. Y cito a Bernardo Reyes: mas lo vuelvo a decir como lo expuse en el tiempo de su poderío, de Porfirio Díaz, refiriéndome a las adhesiones a su persona, mostradas no obstante la hostilidad que sufría, que ellas siempre subordinadas debían estar y estaban en mi ánimo a los supremos intereses de la nación. Y esos supremos intereses me decidieron aceptar un destierro a pretexto de una comisión militar, y así, despidiéndome de cuanto me invitaba a permanecer en mi país, me dirigí a Europa, quedando por tal manera envuelto en las sombras del ostracismo. Termina la cita del general Reyes. No pueden dejar de relacionarse estas palabras del general Reyes con las del Eneas de Reyes, cuando dice: con palabras quieres persuadir a estas sombras de que eres el padre de mis hijos, di lo que quieras, pero no olvides que palabras no destruyen hechos. Termina la cita. Cuando el general Reyes se refiere a las culpas que se le imputan, la relación con el discurso de Eneas es aún más estrecha. Y cito: todo lo cuerdo y noble que discurrí en horas de crisis social tan tremenda como la que hemos experimentado, cuando todo es ilógico, resultó un gran error que pago con la destrucción de mi personalidad política y militar, y que pudo ser más ejecutivamente vengado aún con el final de mi vida, consagrada antes por siempre al servicio de la República. Ahora que me sentencie el tribunal y que se formule en la conciencia de mis conciudadanos, hábiles para apreciar mis acciones, el juicio que selle por siempre mi existencia. Compárense con el discurso de autodefensa que expone Eneas en Lucha de Patronos de Reyes. Viajeros somos a quien una estrella conducía, y por sobre los dolores particulares se tiende como una línea la justicia general, la justicia sintética de nuestra misión. Mucho hay de inexplicable en cada uno de nuestros actos. Lo único que importa es que nuestra vida en conjunto se justifique. Termina la cita. Pero las palabras de Eneas solo despiertan la burla de Ulises, a las que responde Eneas con palabras que podrían leerse en el discurso del general. Dice Eneas: ya veo que aquí solo hay burlas para las desgracias, solo hay burlas para los misterios. Oh, tiembla, Ulises, las cosas son inexplicables. Termina la cita. En ese oh tiembla, Alfonso Reyes estaba ya intuyendo el futuro que le esperaba al dictador Díaz después del destierro de su padre. No puede ser que las coincidencias entre lo expresado por Eneas en Lucha de Patronos y por el general Reyes en su discurso de defensa 2 años después sea casualidad. ¿Cuántas veces no las habrá escuchado Alfonso Reyes expresadas de viva voz de su padre?
Y es innegable que si el texto dramático termina con la burla que las sombras hacen de Eneas, y cito, la risa se hace general, es imposible continuar la disputa, es porque el texto fue escrito por Reyes antes de la muerte trágica de su padre, cuando solo veía sonrisas de burla en los llamados científicos que rodeaban al dictador, antes del estallido de la revolución, y en los correligionarios del general que se sintieron defraudados al verlo partir sumisamente Europa. Siguiendo el hilo de Ariadna en ese laberinto de tradiciones culturales y contextos históricos, es claro que hay una relación simbólica entre Eneas y el general Reyes, pero entonces se impone la pregunta, ¿quién es Ulises, el otro patrono en la disputa, sino el propio afrancesado general Porfirio Díaz, aún vencedor en mayo de 1910? La respuesta a esta pregunta solo es especulación, aunque la interpretación puede apoyarse en el hecho de que Fenelón intervenga en la disputa hablando en francés para burlarse de Ulises, con una alegoría que parece apuntar a una identificación de la gruta de la ninfa Calipso con la silla presidencial, y a la ninfa que retuvo a Ulises por tantos años en su gruta con el cargo de la presidencia que retuvo a Díaz por más de 30 en la silla. Y cito, Calypso ne pouvait se consoler du départ d'Ulysse. Dans sa douleur, elle se trouvait malheureusement d'être immortelle. Sa grotte, es decir, Calipso no podía consolarse de la partida de Ulises. En su dolor ella se sentía infeliz de ser inmortal. Su gruta, ahora si lo traducimos a palabras que privadas de la alegoría y llevadas a su referente real, podrían decir, la presidencia no podía consolarse de la partida de Porfirio Díaz. En su dolor se sentía infeliz por ser inmortal. Su silla, finalmente, la última interjección que Reyes pone en boca de Odiseo Ulises al responder a Fenelón también es en francés, oh la la, que indudablemente alude al afrancesamiento de Porfirio Díaz y a su predilección por todo lo francés. Esa representación de Eneas como padre de Reyes y de Odiseo como Porfirio Díaz puede rastrearse desde el principio de los primeros parlamentos de ambos personajes cuando se describen a sí mismos. Eneas, dirigiéndose a la sombra de Odiseo, dice, tú, el de ademán elocuente, tú, sombra maravillosamente pálida, ¿no me son desconocidos tus rasgos? ¿Cómo te llamaste en la vida? Odiseo, soy Odiseo, a quien los poetas llaman paciente y sutil, padre de civilizaciones e industrias. Eneas responde, inventor de la primera astucia y de la primera mentira. Y más adelante la voz didascálica describe a Eneas con, cito, los ojos leales, su cuerpo leñoso, amarillo, duro y santo, recuerda el Adán de Tiziano. Hecho como de barro, parece un penate gigantesco. Descripción que bien puede aplicarse al general Reyes, y no es la única vez que Alfonso Reyes compara a su padre con un ser mítico, no un penate solamente. Recuérdese cuando en su diario confiesa lo que sintió al verlo morir bajo la metralla en el Zócalo. Y cito a Reyes, cuando vi caer a aquel Atlas, creí que se derrumbaría el mundo. Está en su diario. Es decir, hasta mayo de 1910, en la lucha de esos dos generales, patriarcas del México de principios del siglo XX, el general Reyes era el vencido y Díaz el vencedor. ¿No puede interpretarse acaso esta lucha de patronos como una expresión del conflicto interior del hijo del vencido y una respuesta en forma de alegato judicial explicativo de la actitud política de su padre? Dejo a los demás la interpretación. Si no es un abuso, paso a analizar el drama-poema. Paso al segundo texto que revisaré, esta vez dentro de la categoría del drama-poema, Ifigenia Cruel. El carácter autobiográfico y el equilibrio entre las funciones poética y dramática permiten definirlo como un drama-poema autobiográfico, ya que en él Reyes expresa el discurso revelador de la angustia por su exilio en una España que, aunque acogedora, no dejó de ser para él una tierra de refugio que puso a prueba su identidad y que lo confrontó con su realidad histórica. Las palabras en su diario sobre su salida de México no pueden ser más reveladoras cuando dice, ¿podía soportar tanta sangre y tantos errores?
En Ifigenia Cruel quedó expuesto el conflicto existencial de Reyes por su nombre y por su patria, esto es, por su identidad ontológica y mexicana. El dolor de Reyes, después de haber visto caer muerto a su padre por las balas de sus propios compatriotas y de ver enlodado su apellido, asume la voz de Ifigenia, a través de la cual él entabla una lucha consigo mismo y se conmina para no dejarse llevar ni por el rencor ni por el odio. Y cito: porque un día al despegar los párpados me eché a llorar sintiendo que vivía, y comenzó este miedo largo, este alentar de un animal ajeno entre un bosque, un templo y el mar. Termina la cita. Porque él al vivir en el exilio se siente como un animal que se debate entre el bosque, su pueblo, el templo, España, y el mar que lo separa de su país, y teme que de ese miedo y de esa ira surja en sí mismo el deseo de la venganza. Así se advierte cuando Ifigenia habla con la diosa Artemisa. Cito: de tus anchos ojos de piedra comenzó a bajar el mandato que articulaba en mí los goznes rotos, haciendo del muñeco una amenaza viva. Y el coro le responde: respetemos el terror de la que salió de la muerte y brotó como un hongo en las rocas del templo. Termina la cita. Es el propio Reyes quien se ve a sí mismo como un muñeco con los goznes rotos, escapado de la muerte, brotando en las rocas de España. Cuando el coro describe a Ifigenia, lo hace con esta definición verdaderamente reveladora: montón de cólera desnuda. Y ella misma, encubriendo a Reyes, describe su propia ira. Y cito: quiero a veces salir a donde haya tentación y caricia, pero yo solo suelto de mí espanto y cólera. Termina la cita. Y cuando Orestes le dice que vino en su busca para que vuelva con él a su tierra, Ifigenia Reyes responde con una negativa desgarradora. Y cito: para que siga hirviendo en mis entrañas la culpa de mis cenas, y mi leche críe dragones y amamante incestos, en busca mía para que conciba nuevos horrores mi carne enemiga, para que aborten las madres a mi paso, y para que al olor de la nieta de Tántalo los frutos y las aguas huyan de mi contagio. Termina la cita. Si se sustituyen los nombres de Micenas y Tántalo por el referente contextual de Rodolfo, su hermano, y el de Bernardo, su padre, podrá comprenderse la angustia que le causa su nombre anematizado. Y es el discurso del destino marcado por las estrellas del mundo griego el que Orestes sustenta al decirle a su hermana que, cito: no se corta la sangre sin mandato divino. Al que sigue la voz del coro para enfatizar el discurso del nombre como anatema, del nombre como identidad infamada, le dice: ¿y qué harás, insensata, para quebrar las sílabas del nombre que padeces? Reyes, identificado con Ifigenia, es quien padece su nombre, quien no quiere someterse a un destino marcado y quien prefiere quedarse en el exilio a volver a su patria como un ser maldito, odiando y odiado. Ifigenia Reyes no es pues un personaje que tome tranquilamente la decisión de no odiar, ni un personaje con una natural paz en el alma, que será la imagen que Reyes ha de asumir en su vida de escritor. En Ifigenia Cruel se revela que dentro de él hubo una lucha por adquirir esa paz del alma. Uno de los parlamentos más vehementes, cuando Ifigenia le pide al recién llegado que no diga su nombre, temiendo que sea su hermano, puede leerse como el discurso del silencio que Reyes se dirigió a sí mismo, como lo confiesa en su diario, al explicar por qué se prefiere quedarse en el exilio que volver a su patria. Y cito: ¿podía yo regresar a México para mostrar mi alma por la calle y dar explicaciones sobre lo que he callado más de 8 lustros? Termina la cita. Ese silencio al que él mismo se condena puede leerse en la orden de callar que le da Ifigenia a ese tejedor de palabras con el que Reyes define más que a su hermano a sí mismo. Oh, calla por tus enemigos dioses. Si tú sabes más, tejedor de palabras,
pues así adivinas tierras y hombres, ensartando lo que ignoras con lo que conoces. Calla por tus amuletos, calla por tus cabellos en los que reclavo con ansia mis dedos, calla por tu mano derecha, calla por tus cejas azules y por ese lunar que hay en tu cuello, gemelo, mira, gemelo del lunar que hay en mi hombro. Calla porque me aniquila el peso del nombre que espero. Oh vencedor extraño, calla porque al fin no quiero saber. Oh cobarde seno, ¿quién soy yo? Termina la cita. La simbiosis entre Ifigenia y Alfonso, que puede advertirse hasta en el detalle del lunar que lleva como marca la familia Reyes, no es la única. En la voz de la diosa Artemisa, que no aparece como personaje sino en forma de coro, hay otra simbiosis singular. El deíctico diosa podría sustituirse a veces por la lexía patria y otras por la lexía padre, dependiendo del enunciado. Finalmente ambos vocablos tienen el mismo origen, pater. Así, en el fragmento en que Ifigenia le dice a Artemisa que ella es tal como la diosa la hizo, los referentes de padre y patria se alternan. Al emplear adjetivos como el del robusto cuello y otros, más pareciera que el emisor estuviera describiendo a su padre y no a la diosa. Y cuando dice que por boca de Artemisa huye un grito inacabable penetrado ya de silencio, es más posible que el referente de ese grito silenciado fuera la muerte de su padre y no el silencio de la diosa. Más adelante describe a la diosa patria con la metáfora sígnica de la X del nombre de México. Y cito: ¿y para quién habías de desatar la X de tus brazos cintos y untados como atroces ligas al tronco, por entre los cuales puntean los cuernecillos numerosos de tu busto de hembra de cría? ¿Por qué numerosos? Porque la patria tiene numerosos hijos. Termina el discurso del amor a la patria incluyendo el referente paterno, y cito: y al cabo lo que en ti más venero, los pies donde recibes la ofrenda y donde tuve yo cuna y regazo, los haces de dedos en compás donde puede ampararse un hombre adulto, las raíces por donde sorbes las cubas rojas del sacrificio a cada luna. Termina la cita. Palabras con las que da fin el primer tiempo del poema, que no solo son denotativas del México donde tuvo cuna y regazo, sino que podrían relacionarse con el sacrificio de su padre, tal como lo expresa en su soneto del 9 de febrero de 1913, en donde deifica a su padre cuando dice, y cito: febrero de Caín y de metralla, humean los cadáveres en fila, los estribos y riendas olvidabas, y Cristo militar, te nos morías. Termina la cita. Estilísticamente, en Ifigenia, Reyes rompe con la tradición de los modelos clásicos, no solo por ser un texto anfibio que funde poesía, drama y autobiografía, sino porque a pesar de haber usado el disfraz helénico para expresar su problemática humana personal, volcando todas sus vivencias relativas a su destierro de México, la victoria sobre el destino dictado por las estrellas que da fin al texto va en contra de la estructura aristotélica de la tragedia con final catastrófico. En el último tiempo del poema, el rey Toa se dirige a Ifigenia reconociendo la lucha que ella libra entre la venganza y el perdón, entre renegar de su nombre o aceptarlo, que es la lucha de Reyes en su exilio. Y cito: ¿qué nombre te daremos? Todo lo sé, la onda cordial desata, cólmate de perdón hasta que sientas lo turbio de una lágrima en los ojos, mata el rencor e incéndiate de gozo. Esta actitud queda aclarada en el comentario que Reyes publica al final del texto de Ifigenia cuando afirma, y cito: ¿qué final dar al episodio? Ifigenia había de huir de Táuride como en mis grandes modelos. No lo sabíamos aún hasta hace unos cuantos años. Un súbito vuelco de la vida vino a descubrirme la verdadera misión redentora de la nueva Ifigenia, haciendo que su simbolismo creciera solo como una flor que me hubiera brotado adentro. Termina la cita. ¿Cuál puede ser ese vuelco de la vida? Es evidente que se refiere a la terminación de su exilio. Al ser asesinado el presidente Venustiano Carranza el 21 de mayo de 1920, José Vasconcelos, a la sazón rector de la universidad,
intercede con el presidente Adolfo de la Huerta para que se le devuelva su nombramiento de segundo secretario, junio de 1920. Al ascenso de Obregón a la primera magistratura y de Vasconcelos a la Secretaría de Educación, Reyes es nombrado y ascendido. De ahí que diga en su comentario, y cito, antes de que mi Ifigenia pudiera alentar, había de cerrarse un ciclo de mi vida. Termina la cita. Se refería al ciclo de su vida que se cerró con la muerte de su padre en 1913, o al ciclo de su exilio que se cerró con la muerte de Venustiano Carranza en 1920. Parece ser que se refiere al segundo, pero lo que interesa es que el final del primer ciclo provocó el nacimiento de su personaje de Ifigenia y el final del segundo le proporcionó el desenlace del drama poema. El coro finalmente sugiere la solución al dilema de la identidad y le dice, cito, escoge el nombre que te guste y llámate a ti misma como quieras. Ya abriste pausa en los destinos donde brinca la fuente de tu libertad. Termina la cita. Se concluye entonces que Ifigenia Cruel encierra y revela ese lapso entre el paraíso perdido y el paraíso recobrado. Reyes, antes de partir de España, habrá de decirle a los españoles, y cito, llegué a Madrid como refugiado, luego fui encargado de negocios de México y salgo nombrado ya ministro plenipotenciario con destino a otro país. Adiós, amigos y hermanos míos, que durante 10 años me disteis arrimo y compañía. Viviréis en mi gratitud mientras yo viva. Adiós, España muy mía. Pronto hará 11 años que me alejé de mi tierra. De ahí me llaman ahora y ya es tiempo de que regrese. Termina la cita. Tal como Alfonso Reyes, su personaje de Ifigenia, al final del poema dramático se embarca hacia el retorno. Ha anulado la maldición, vive en sus entrañas el germen de una raza ya superada, dice Reyes, y con palabras que habrán de contradecir todo el pensamiento helénico sobre la inexorabilidad del destino marcado por los astros, el coro da fin al texto negando esa inexorabilidad de los destinos, al decir, oh mar que bebiste la tarde hasta descubrir sus estrellas, no lo sabías y ya sabes que los hombres se libran de ellas. Así es como el poeta salvó al hombre y dio con la clave para salvar su vida. Se concluye entonces que tanto Lucha de Patronos como Ifigenia Cruel son dos textos catárticos. Cuando Don Quijote habla de los dos caminos de los hombres para encumbrarse, señala que estos son las armas y las letras. Pues bien, Alfonso Reyes, nacido en la cumbre por las armas de su padre, cae también por ellas al abismo, perdiendo patria y nombre. Y desde ese abismo, rescatando nombre y patria, vuelve a encumbrarse, ascendiendo por el otro camino, el de las letras. Muchas gracias. Ahora sí, después de la prueba establecida, me permitiré señalar algunos detalles que omití deliberadamente al principio de la presentación de la doctora del Río. Ella ha hecho una exitosa carrera académica, lo cual es un doble merecimiento, me parece, en nuestra condición en la Universidad de la Florida, la Universidad de la Florida Central, en donde ha sido distinguida como profesora emérita. Esto no es fácil, se establece rápidamente, pero son años y años de dedicación, de reconocimientos, de trabajo como docente y como investigadora, y ustedes acaban de tener una prueba manifiesta, palpable, de este conocimiento, de su erudición, de su capacidad crítica, de su capacidad analítica y, sin duda, de una inteligencia creadora que caracteriza precisamente a nuestra invitada de hoy. Estoy muy agradecido con la posibilidad de tener a Marcela del Río entre nosotros y quisiera poder dar pie a los comentarios, a las preguntas, a la intervención del público de hoy. Bueno, entonces ya que no hay preguntas, quiero decirles que aquí Braulio se sabe de memoria un poema de Alfonso Reyes que se llama A Cuernavaca. Por favor. Después. Sí.
vamos a complementar con una... Tengo una sola curiosidad. Sí, doctora. sí, dígame. Con excepción de las fuerzas ciegas de la naturaleza, todo proviene de Grecia. Es de Alfonso Reyes. ¿Sí? Sí. Esa es mi curiosidad. Tenía las dudas si era de Vasconcelos o de Alfonso Reyes. No, yo creo que es de Reyes. Escuché parcialmente, no tuve la oportunidad de oír toda su conferencia, pero admito que don Alfonso Reyes es poeta, es escritor, ensayista, filósofo, es el maestro de los mexicanos. Bienvenido a la universidad. Muchas gracias. La palabra a nuestro decano, el doctor Uriel Carmona. Le agradezco su comentario. Y vamos a complementar. ¿Cómo poder dejar de pensar que somos griegos? Hablamos de democracia, damos un culto al deporte, celebramos olimpiadas, tenemos presente la utopía. ¿Cómo dejar de ser griegos? ¿Cómo desvincularnos con esta raíz fundamental? Decía el poeta arquitecto Antoni Gaudí que para ser originales hay que saber volver a los orígenes. Y efectivamente, si algunas lecciones podemos derivar del ejemplo de la obra de Reyes, es esta: el poder ser permanentemente un clásico, como lo es, con este retorno permanente hacia los orígenes, con tener claro que nuestras raíces son lo que nos da consistencia, lo que alimenta la savia de la cultura hispanoparlante y de la cultura occidental en términos generales. Vamos a remitirnos a una de las obras, y quisiera señalar aquí que don Alfonso tenía una querencia especial por esta tierra de Cuernavaca. A partir de 47, 48 empezó a visitar Cuernavaca y lo hacía con una cierta frecuencia, a veces de fines de semana, a veces de semanas enteras, y en estos viajes que eran aparentemente de descanso, recomendación del doctor Ignacio Chávez, su cardiólogo, su médico personal, para poder encontrar otro clima, otra altura, otras condiciones fuera del ajetreo que suponía ser presidente del Colegio de México, ser miembro fundador del Colegio Nacional, participar en la Junta de Gobierno, el Fondo de Cultura Económica. Se venía a Cuernavaca a pasar el fin de semana. Voy a tratar de parafrasear una de las narraciones célebres de Reyes sobre este venir a Cuernavaca. Para empezar voy a contarles una breve historia, tan breve como la historia del mundo. Dios creó el mundo en 7 días. Para pasar el fin de semana, para pasar el weekend, no sabemos cómo se les arregló. Ahora, según dicen algunos, pasa el weekend en Cuernavaca. En Burlas Veras parece que esta conseja la hizo práctica, y en estas estancias en Cuernavaca, que venía a descansar, entrecomillado, emprendió una tarea desmesurada, una tarea colosal, como solamente alguien como don Alfonso podía haber establecido: hacer un traslado de la Ilíada de Homero. No contento con tratar de meter nuevamente al genio en la botella, como él mismo dice en su prólogo, encima lo hace con una cierta métrica, con un cierto ritmo, lo hace en versos alejandrinos. Traslada de los hexámetros griegos a los alejandrinos castellanos, y esto representa una tarea, decía antes, descomunal. Descomunal, sobre todo si lo comparamos con nuestras actuales condiciones de investigación en las instituciones universitarias. Quizá sería necesario que un grupo de investigadores con ayudantes, con becas, con equipamiento, con eso que le dicen infraestructura educativa, los exquisitos, pudieran emprender una tarea de esta naturaleza. Y no, don Alfonso, él solito venía a descansar, y para descansar hacía adobes, nunca mejor aplicado seguramente el refrán, y haciendo unos adobes exquisitos. Aunque solamente hizo 9 de las rapsodias de la Ilíada, es un verdadero monumento al genio de Reyes esta tarea. Está editado por nuestra universidad como uno de los primeros títulos de la cátedra de Alfonso Reyes, el Colegio Nacional en la Autónoma del Estado de Morelos, un libro que hemos titulado La Ilíada de Homero en Cuernavaca y otros textos. Este libro está disponible para todos ustedes en la librería, está en Gandhi, en los sitios conocidos, la Rana Sabia, la Torre Babel, etc. Y quisiera poder tomar de esta compilación de textos de Reyes sobre Cuernavaca, o escritos en Cuernavaca, uno de sus libritos, un divertimento, el primero de los sonetos que componen su Homero en Cuernavaca, una treintena de sonetos maravillosos que fue publicando, primero parcialmente en la revista Ábside,
con su amigo, con su cercano, íntimo, espiritual amigo, el padre Gabriel Méndez Plancarte. Me atrevo a dejar ahí un resquicio de un señalamiento que estudia con todo detenimiento don Gabriel Say en un ensayo titulado Reyes Espiritual. Reyes Espiritual, cuando hay esa anécdota famosa de su infancia, que su madre lo insta a poder estudiar el catecismo, y el pequeño Alfonsito de 5 o 6 años quizá se planta decidido y dice: no, yo soy libre pensador como mi padre. Bien, este Homero Cuernavaca, que es como titula esta colección de ensayos que las utilizaba para descansar de su descanso, de trasladar leídas, pues hacía adobes todavía más refinados para su descanso. Empieza con un poema que es no solo memorable por sus hallazgos, tratar de establecer una rima consonante con Cuernavaca es harto difícil en el español, solamente de entrada. Sin embargo, lo hace, y lo hace de una manera tan exquisita que creo que resulta ineludible para quienes aquí vivimos, para quienes disfrutamos de esta tibieza vegetal, de este trinar de las urracas, de esta maravillosa oportunidad de estar al pie del volcán con ese plano oblicuo que lo ilumina, enmarcado por las nostálgicas pagodas de Postecas, como se refiere ahí está en un momento. Bien, pasemos al primero de los sonetos de Homero en Cuernavaca. A Cuernavaca. A Cuernavaca voy, dulce retiro, cuando por veleidad o desaliento cedo al afán de interrumpir el cuento y dar a mi relato algún respiro. A Cuernavaca voy, que solo aspiro a disfrutar sus auras un momento. Pausa de libertad y esparcimiento a la breve distancia de un suspiro. Ni campo ni ciudad, cima ni hondura, beata soledad, quietud que aplaca, o mansa compañía sin altura. A Cuernavaca voy, a Cuernavaca. ¿Cómo podía yo resistir la tentación? Ahora que me he venido a vivir a Cuernavaca, de responder a este soneto. ¿Cómo podía yo resistirlo? Entonces yo también he escrito un soneto. Ahora es el primero, no sé cuántos vayan a ser. Y se llama También a Cuernavaca. No a disfrutar sus aulas un momento, también a Cuernavaca he inmigrado, para extraer de su estero encantado otro respiro que dará mi aliento. Mas espero que no sea un suspiro, sino un manantial de tiempo pleno, para nutrir mis venas de su seno y madurar el fruto al que yo aspiro. Insólito el afán de mi conciencia de hallar la luz que a la tiniebla opaca y a la que el sabio sujeta su esencia, para lograr contener la resaca del invierno que encanece a la ciencia. En Cuernavaca estoy, en Cuernavaca, en remembranza de Homero en Cuernavaca de Alfonso Reyes. Si tuviéramos alguna otra intervención, alguna pregunta, duda, comentario, crítica. Bien, entonces nos gustaría agradecer muy enfáticamente la oportunidad de contar con la presencia de la doctora Marcela del Río. Esperamos que no es nada más que la primera vez, como alude también en su propio soneto. Y les quiero recordar que en unos días la conferencia, la videograbación de esta conferencia está disponible en la red, en el sitio www.alfonsoreyes.org, en modo de video por demanda, de forma abierta, gratuita para todos ustedes, junto con otros 12 horas de conferencia de don José Luis Martínez, Enrique González Casanova, Vicente Quirarte, Elena Poniatowska, José Emilio Pacheco y otros estudiosos de la obra alfonsina. Muchas gracias a todos ustedes. Perdón, sí, algo muy importante. El próximo jueves 20 de este mes, en la librería Gandhi y Colorines, en Ganco, en la avenida Antonio Panzol 409, se presentará a las 6:30 de la tarde una lectura
la última novela de la doctora Marcela del Río, La Utopía de María, y les queremos invitar muy cordialmente a poder disfrutar este texto que aúna, me permitiría decir ya en esta tradición reyista, tanto la creación, la ficción literaria, como la propia experiencia vivida, como detalles biográficos, como referencias históricas, y esto lo hace doblemente atractiva, tanto por los aspectos de la creación literaria como del testimonio de alguien que por su propia sangre está profundamente imbricada en la historia de nuestro país. Les agradezco nuevamente su presencia y quisiera evocar el pensamiento de don Alfonso con una cita conocida, pero que no me canso de repetir. Para ser provechosamente nacionales hay que ser orgullosa, apasionadamente universales. Gracias. Porque si puertas.